Y vamos a leer un texto de la palabra del Señor en Éxodo 33, 7 al 9. Éxodo 33, 7 al 9. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba por fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Bueno, yo creo que, como siempre, estos mensajes están dirigidos a alimentar nuestro deseo y nuestro ministerio de oración, pues es deber del creyente separar tiempo para encontrarse con Dios. Los hombres se han caracterizado por tener tiempo a solas con Dios. Moisés tempranamente se dio cuenta que la travesía a la tierra que Dios le había prometido a él y a todo el pueblo, a los hijos de Israel, tendría sus compliques, sus situaciones adversas. Y me parece a mí que él diseñó una estrategia, o estuvo de acuerdo con esa estrategia de Dios, para llegar con vida al otro lado. Les esperaban todo ese desierto, serpientes, aguas amargas, días de caminata, y se requería de algo más que la simple presencia o los recursos humanos. Se requería de la misma presencia de Dios para llegar al otro lado. Moisés le había dicho al Señor, o se lo dice más adelantico de estos textos que leímos en el versículo 15, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir que ante ese camino, ante ese desafío, Moisés se dio cuenta que tenía que sacar tiempo para decirle al Señor: tu presencia ha de ir conmigo. Es una exigencia que tuvo, pero él no solo le exigió a Dios que estuviera con él y con su pueblo. Además de eso, estuvo dispuesto su corazón para buscar a Dios. Es decir que no solo debemos decirle al Señor que vaya con nosotros, sino que al igual que Moisés debemos estar listos para ir al encuentro con Dios. Nosotros tenemos un llamamiento. Nosotros también tenemos una tarea por hacer. También tenemos una travesía y nos espera allá adelante el galardón. Y de aquí a allá hay un tramo que tiene peligros, que tiene situaciones difíciles, pero eso quiere decir que no nos será fácil llegar al otro lado. Ante cualquier proyecto, ante cualquier situación, siempre vamos a tener esas dificultades. Vamos a tener personas que desconfían de nosotros, que nos critican, que no valoran nuestro esfuerzo, que malinterpretan lo que hacemos. Por eso también necesitamos implementar
Y yo creo que la estrategia de Moisés fue buena, a él le resultó y nos puede resultar a nosotros también. Debemos aceptar y creer que si Dios no va con nosotros, pues no tiene ningún sentido que sigamos. Entonces podemos decirle hoy también al Señor, y cada que iniciemos un proyecto, una travesía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y en especial estos textos que leímos nos pueden enseñar algunos asuntos sobre ese encuentro, sobre esa búsqueda con Dios. Y lo primero fue que Moisés construyó un espacio de oración para encontrarnos con Dios. Es decir, que en nuestra travesía, en nuestros proyectos, debemos seguir esta primera actitud de Moisés. Y es que él construyó un espacio de oración para encontrarse con Dios. Mire que el verso 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo llamó y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Es bonito este espacio que no solo es de Moisés, sino que también es una manera y una invitación para todo el pueblo de encuentro con Dios. Y aquí uno tiene que decir que Dios quiere encontrarse con nosotros, porque si Él mandó a construir este tabernáculo y Moisés lo construyó, sí que ahí están las dos partes, la divina y la humana. Dios dijo, construyan un tabernáculo y Moisés lo hizo. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que Dios quiere encontrarse con nosotros, quiere reunirse con nosotros. Pero ¿tenemos nosotros el mismo deseo? ¿Por qué Moisés construyó el tabernáculo fuera? No lo hizo dentro, sino que lo hizo fuera. ¿Qué podemos aprender de que lo haya hecho fuera del campamento? ¿Por qué le puso un nombre? ¿Por qué dijo que se llamaría el tabernáculo de reunión? Miren ese nombre que le dio. Yo creo que el hecho de que lo haya hecho afuera nos deja claro sobre el asunto de que la oración es un lugar de retiro, es un lugar de intimidad, es un lugar fuera del bullicio. Allí es un lugar entonces de encuentro y de entrega a Dios, libre de los afanes, libre de la interrupción. Hoy nos es bastante difícil porque tenemos muchas intromisiones en el momento de la intimidad, sobre todo si a la oración llevamos el celular, el teléfono, entonces nos puede sonar un mensaje, nos puede timbrar y fácilmente uno puede ser interrumpido. Este de que sea fuera del campamento y que le dio un nombre, es porque tenía una identidad clara sobre lo que era su lugar de encuentro con Dios y respetó ese espacio donde estaba él y Dios. Creo que nos es saludable en este tiempo tener en cuenta esto, de no permitir que nuestro momento con Dios sea interrumpido por otras personas que acceden fácilmente a nosotros por medio de nuestros teléfonos inteligentes. Otra cosa que podemos tener en cuenta en este texto es que hay que ir a la oración siempre que tengamos necesidad de Dios. El versículo dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Este texto yo creo que nos enseña
que a Dios es posible buscarlo y que hay lugares específicos donde Él llega. Él puede llegar a esa sillita que usted ha separado en su casa para orar. Tal vez usted lo hace al borde de la cama o en el sofá, tal vez en la sala o en el comedor, en la cocina. Cada uno tendrá un espacio donde va a encontrarse con Dios. Dice que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Incluso uno escucha de hermanas y hermanos que tienen cuartos de oración. Incluso los han llamado de guerra espiritual. Bueno, no sé qué tan apropiado sea ese nombre, pero es un lugar de intimidad y de encuentro con el Señor. ¿Usted tiene un lugar específico para orar? Esa es una pregunta que le hago. ¿Cuál es el lugar donde usted dice, aquí es donde espero que el Señor llegue? Hay hermanos incluso que han puesto una silla para que el Señor se siente allí también y hable con ellos. Bueno, creo que el acto es bonito y es simbólico de un encuentro, de una reunión con Él. Cuando llega a ese lugarcito que tiene de oración, va y presenta allí sus necesidades. ¿Qué hace? Ojalá que sea un encuentro así sea corto. A veces no tenemos cantidad de tiempo. No sé si les pasa, pero se van los días. Uno hace una actividad ya en el día y ya con esa como que se le fue todo el día. Cuesta hacer varias actividades porque los tramos, los trayectos de ir de un lugar a otro, los trancones, todo, nos quitan mucho tiempo. Y debemos ir a ese lugar de oración, así como vamos a otros lados, siempre ir al lugar de oración y presentar allí nuestras necesidades, nuestras peticiones, como lo estamos haciendo hoy, los unos por los otros. Me gustaría recomendarle algo, y es que asegúrese de entrar hasta el lugar donde está Dios. Jesús dijo que cuando fuésemos a orar, entráramos al aposento y cerráramos la puerta, como nuevamente enseñándonos sobre la importancia de la intimidad con Él. Y el verso 8 nos dice de estos textos que leímos, y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Siempre nos han enseñado que la oración no debe ser superficial, ni para que otros nos vean. Debe ser con la actitud de internarse en la presencia de Dios, de tener intimidad. La gente podía ver y lo admiraban tal vez por ver que iba al tabernáculo de reunión, pero no sabían, no podían ver más allá de hasta que entraba. Entonces, desde allí uno ve que en ese lugar de reunión debe definitivamente desaparecer de la vista de los demás para quedar solo en la presencia del Señor. O dicho de otra manera, debemos escapar. A veces nuestra mente es invadida por esta situación, por aquella otra, y está uno orando y al mismo tiempo pensando en una cantidad de cosas o personas o en objetos. La idea es que la oración no sea superficial, que desaparezcamos a la vista de todos como lo hacía Moisés. Dice que él entraba y bueno, una vez entraba, ya el pueblo no podía verlo más. Ojalá que podamos escapar a esa oración superficial que se deja interrumpir fácilmente
por otras cosas. Que no nos quedemos a la puerta, sino que ingresemos hasta el lugar de intimidad con Dios. Y otra recomendación que me gustaría hacer para ir finalizando este consejo es que estemos atentos a lo que Dios nos puede hablar. Dios siempre hablará con nosotros. No vamos al lugar de intimidad a hablar solos. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Siempre lo hemos dicho. Es un diálogo con Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice el verso 9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y escuchen esta última parte. Y Jehová hablaba con Moisés. Jamás debemos poner en duda la presencia del Señor cuando oramos. Puede ser que nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, en algún momento dado nos hagan sentir que como que estamos ahí hablando solos. Pero no creamos a nuestro estado de ánimo, creamos a la fidelidad de Dios. Dios siempre, cuando vamos al lugar, al cuarto de intimidad, Dios siempre llega. Dios siempre está ahí. Dios siempre va a ser fiel con su presencia. Y no solo llega, sino que nos habla. Y esta es la parte que me gustaría resaltar hoy. Dios nos habla cuando vamos al lugar de intimidad con Él. Tendríamos que preguntarnos si ya sabemos cómo hablar con Dios. Si ya reconocemos cuándo es que Dios habla a nuestra vida. Si distinguimos esa voz de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra intuición de que Dios nos está dejando un mensaje. Es decir, si somos capaces de percibir el susurro de Dios. En conclusión, mis amados hermanos y hermanas, en nuestro mundo tan agitado, se hace necesario sacar tiempo, lejos de todos los afanes, para encontrarnos con Dios. Este es un bonito espacio en la madrugada para hablar con Él. No hay lugar más seguro para resolver nuestras faltantes que la presencia de Dios. Hace días hablaba de un mensaje con ustedes también sobre orar paga. Creo que hablar con Dios tiene siempre una recompensa, y es que Dios jamás nos manda con las manos vacías. La Biblia dice que a los pobres envió con las manos llenas, mientras que a los ricos los envió con las manos vacías. Claro, el que es rico no va a buscar al Señor, pero el que es pobre siempre lo va a buscar, y quien lo busca siempre encontrará su respuesta en Dios. Por eso debemos esforzarnos por hacer oraciones sinceras, oraciones de corazón, oraciones con profundidad y no superficialmente. Dios siempre estará dispuesto a revelarnos allí en ese momento de oración sus propósitos. Yo creo que Dios estará dispuesto y está dispuesto a dirigirnos en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestro caótico mundo. Solo se necesita que saquemos el tiempo para buscarlo, y Él se dejará encontrar por nosotros y hablará con nosotros, entrará en diálogo con nosotros, y de seguro seremos fortalecidos y llenos de su presencia. Sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo que no es en vano jamás
la búsqueda de la presencia de Dios. Que el Señor Jesús me los bendiga, hermanos. Este es el consejo que hoy doy en el nombre del Señor Jesús.